¿Qué tal, Joanny? Bienvenido entonces a una nueva clase continuando con los ataques en el punto F2 y F7. Habíamos visto algunas partidas, pero vamos a seguir con todo este estudio completo porque tiene muchas partidas instructivas. Así que seguimos. En esta partida creo que son las negras las que ganan esta posición. Vamos a ver: C4, E6, caballo F3, D5, un gambito de dama, G3, vale, peón por caballo BD2. Cuando yo veo el caballo en D2, siento que hay algo que está fallando. No es un desarrollo armónico cuando lo natural es venir con el caballo a esta casilla y posteriormente que este alfil tenga actividad. Vamos a ver qué sucede luego de caballo BD2. Las negras buscan contrajuego en el centro, C5, y las blancas voluntariamente capturan en C5. Entonces, notemos que las negras ya de inmediato están colocando un alfil en esa casilla y está mirando directamente en F2. Eso es lo que hay que estar alerta. Siempre que una pieza se coloque en C5 y mira el punto F2, un sentido nos tiene que decir: hey, cuidado, puede venir un sacrificio. Las blancas hicieron alfil G2 y no se esperaron el patrón que ya hemos visto de sacrificar en F2 directo. Interesante porque luego de la captura el caballo salta. Entonces el rey tiene tres opciones. Una opción es venir a E1, F1 y G1. De esas tres opciones vamos a elegir de primero la jugada rey G1. En ese caso las negras atacan en equipo. Ya el caballo está cerca de la acción, ahora hay que traer la dama. Y la casilla que está habilitada para atacar al rey es B6. Dama B6 jaque. Decide la partida porque el rey tiene que ir a F1 seguido de dama F2 mate. Así que realizamos esa jugada y vemos nuevamente el patrón de ataque. Sacrificio en F2. El caballo salta a G4 y la dama viene a rematar la partida. Entonces ya hemos visto esta variante si el rey va a la casilla G1. Si el rey se va a F1, pues es peor, porque ahora el caballo salta con un ataque doble. Entonces recordemos que cuando el alfil se sacrifica, las blancas tienen problemas en una casilla y es esta. Las blancas no defienden esta casilla y ese caballo salta con mucha fuerza. Bien, entonces retrocedemos porque existe la última variante, rey E1. ¿Qué sucede con rey E1? Pues en ese caso el caballo salta a la casilla E3 generando un ataque doble. No es del todo definitivo, todavía hay mucha partida por delante, pero como estamos viendo, las blancas están en la zona delicada. Aquí la partida puede continuar con dama A4, se puede volver a atacar la dama y notemos que esa dama se encuentra realmente sin casillas a dónde ir, porque si la dama se va a la casilla A3 o a la casilla B4, estás notando que la mala situación de la dama, la mala situación del rey permite un ataque doble en C2 y por ese motivo las negras ganan. Hay muchos factores, pero siempre se repite el mismo patrón: sacrificar el alfil en F2, venir con el caballo y probablemente más tarde rematar la partida trayendo la dama. Ok, vamos entonces con la siguiente partida. Esta partida, permíteme revisar, la ganaron las negras, así que vamos a verla desde ese punto de vista. E4, E5, D4. Esta apertura se conoce apertura del centro, peón por dama por peón, y aunque la dama está prematuramente desarrollada, las blancas buscan una formación de ataque.
Quisiera darte un resumen de esta posición, pero sin entrar en conceptos delicados de la teoría de aperturas. Quiero hacerte notar que en este tipo de posiciones las negras comúnmente se enrocan corto y las blancas, como podrás notar, tienen 4 peones, mientras que las negras tienen 3 peones en el flanco de rey. Eso significa que las blancas lo que van a querer realizar es una especie de avalancha de peones, y mientras esto ocurre, este rey disfrutará de la partida lo más lejos posible enrocándose largo. Así que es una posición que se las trae y hay que jugar con mucho cuidado, pero nota que no te estoy diciendo líneas concretas, solamente te estoy dando la noción superficial de lo que ocurre en este tipo de posiciones con esta dama en la casilla E3. Así que continuamos. Las negras hicieron caballo F6, alfil C4, nota que el alfil está mirando en F7, aunque son las negras las que ganan esta posición, siempre hay que notar que las blancas también tienen o pueden tener ideas de contrajuego, si no, debemos tener siempre este sentido de alerta cuando una pieza se coloca en una posición de ataque. Ok, aquí las negras hicieron caballo E5, atacan el alfil. Hay que notar que el caballo se movió 2 veces en la apertura. Hay que tener cuidado cuando se rompen los principios de apertura, pero bueno, esta es una partida modelo. Vamos a ver cómo continuó. El alfil retrocedió a B3 y se continuó con alfil B4 jaque. Las negras hasta aquí están haciendo, perdón, las blancas están bien en esta posición, pero aquí hay un detalle que hizo que las blancas, que su posición sea delicada, y es que atacaron el alfil avanzando el peón a C3, y eso, aunque parezca difícil de creer, trae muchas consecuencias, porque una vez que se avanza este peón, esta casilla ha quedado indefensa, ha quedado débil. Y tú te puedes preguntar, oye, pero ¿cómo que esa casilla es débil si la dama lo está protegiendo? Bueno, porque ahora las negras tienen recursos aprovechándose de que esa casilla D3 ha quedado indefensa, y es con esta fuerte jugada alfil C5. Alfil C5 se conoce como desviación. El alfil está indefenso, las blancas pueden capturar el alfil, pero te darás cuenta que si se captura, entonces este caballo está preparado para saltar a D3 con un ataque doble. Entonces ya estás viendo lo delicado que se puso la posición blanca una vez que este peón avanzó, una vez que esta casilla ha quedado sin protección. Así que el alfil no puede capturarse, esa dama tiene que buscar refugio. La pregunta es ¿a dónde? ¿A dónde debería ir? Tiene varios sitios seguros. Yo probablemente la mejor casilla segura sea E2, pero las blancas, digamos un poco ciegas, un poco optimistas, deciden realizar un ataque doble realizando dama G3, atacando el caballo, atacando el peón en G7, y no se esperaron la respuesta de las negras, que es otro golpe táctico aprovechándonos del potencial del caballo de generar ataques dobles. La fuerte respuesta de las negras es boom, alfil por F2, una jugada sorprendente porque capturar con el rey, el caballo en F6 dice bueno, pues nada, caballo por peón, gano la dama. Y la pregunta es, ¿qué sucede si en vez de capturar con el rey se captura con la dama? Pues en ese caso la casilla D3, al estar indefensa, el caballo vuelve a saltar a esta casilla. ¿Sí? Todas estas miniaturas nos dan esta lección: tener cuidado cuando existe un sacrificio en F2, porque los caballos son los que hacen la jugada letal. Entonces vamos a pasar a la siguiente partida, pero quiero decirte como moraleja de esta posición que a simple vista este avance de peón no parecía tan grave, parecía una jugada normal,
pero siempre hay que estar atento cuando tú haces una jugada, que estás dejando, que dejas de proteger. Bueno, pasamos a la siguiente partida. Creo que el internet está aquí un poquito débil. Ok, en esta posición vamos a hacer las blancas de 4, de 5, de 4, peón por, dama por. Bueno, en la partida anterior las blancas hicieron dama por peón, jugaron la apertura del centro, pero en esta partida las blancas deciden sacrificar un peón y realizan C3. La idea de C3 es que las blancas están jugando por actividad desde el principio, sin importar darles un peón a cambio, y las negras gustosamente lo aceptan, peón por peón, y las blancas no capturan el peón con el caballo, sino que deciden realizar alfil C4. Uno pudiese pensar, oye, ¿qué es lo que está tramando las blancas? Porque están regalando otro peón. Pero nota que al capturar el peón en B2, el alfil también salta al desarrollo. Y se puede realizar, de hecho, a los módulos de análisis les agradaría tener esta posición desde el punto de vista de las negras. Pero cuando son partidas entre humanos, casi siempre las blancas buscan o esperan el error del rival y aprovechan la delicada situación de las piezas negras, porque hay que ser demasiado preciso, demasiado exacto en cada jugada para evitar perder muy rápido. Aquí las negras no decidieron capturar el peón en B2, sino que realizaron D6. Ok, y aquí nosotros pudiésemos pensar, bueno, según las partidas anteriores, pudiéramos sacrificar de inmediato en F7. Es llamativo, pero faltan piezas para el ataque. Así que las blancas primero desarrollan el caballo porque quieren buscar el patrón de primero sacrificar, luego de saltar con el caballo con jaque y finalmente traer la dama a la acción. Así que luego de caballo F3, las negras hicieron alfil G4. Te acordarás que cuando vimos los principios de Lasker, no es recomendable desarrollar los alfiles antes que los caballos. Por lo tanto, esa jugada de alfil es un grave error, porque aparentemente las negras piensan que el caballo es inmóvil, que no se puede mover. Y fíjate que aquí las blancas pueden salirse de inmediato de la clavada, realizando por ejemplo dama B3, ya atacando F7, atacando B2. Pero en esta partida las blancas decidieron realizar caballo por peón, porque están preparando algo bien bonito que ya te voy a comentar. Aquí las negras hicieron caballo C6, las blancas enrocaron, y ahora sí vino el error decisivo de las negras, que fue caballo E5. A primera vista puede parecer muy lógica porque está atacando el alfil, está atacando el caballo dos veces, pero resulta que la clavada es relativa. Aquí las blancas dicen, bueno, ¿sabes qué? Captura mi dama, directo. Y las negras dicen, pues nada, se comen esa dama, pero no se esperan la respuesta de las blancas. Nota que el caballo junto con el alfil están trabajando en equipo y hay mate en dos jugadas. Ese mate en dos jugadas es alfil por F7, jaque, única jugada, rey E7, y notarás que ese rey alrededor de todas sus casillas están amenazadas por piezas blancas. Solo queda atacar estas dos casillas negras que le queda, y eso las blancas lo hacen con el otro caballo saltando a D5 dando el mate. Este mate, por cierto, es muy famoso y se conoce como el mate de Legal, porque hubo un maestro de apellido Legal que lo ejecutó, aunque te debo comentar que cuando él hizo esta trampa lo hizo de manera errónea, pero se quedó como el mate de Legal. Bueno, Joanny, seguimos con más partidas de ataque en el punto F2 y F7, pero en otro video. Nos vemos.